Muy buenas tardes a todos, muy buenas noches para Perú y España. En esta ocasión vamos a dar paso al nuevo webinar de nuestra serie relacionada a medicina del sueño. Agradezco a la doctora Celia García Malo por ser la moderadora en esta charla, en la que contamos con la experiencia del doctor Edward Rafael. El doctor Edward Rafael es un especialista en odontología del sueño. También está en el área de expertise, la de disfunción temporomandibular y de dolor orofacial, el que nos va a dar una interesante e importante charla sobre el manejo de la apnea obstructiva del sueño, además de la terapia CPAP. Entonces, sin más demora, le doy el paso a Edward. Muchas gracias, Edward, por esta oportunidad y por tu tiempo y difundir tu expertise con nosotros y con el público que deseosamente quiere escucharte y ir avanzando. Gracias, Eduardo. Gracias, Celia. Buenas tardes con todos acá desde Lima, Perú. Bueno, primero, gracias por la invitación. En realidad va a ser un gusto poder compartir un poco de lo que hacemos día a día acá en Odontología del Sueño. Y bueno, vamos a hacer una pequeña presentación de unos 20 minutos y luego pues estamos prestos para recibir cualquier consulta, cualquier o experiencia que quieran contar o algún caso, por ejemplo, podemos conversarlo con todo gusto, ¿sí? Muy bien. Entonces, justo ahora vamos a hablar sobre la odontología de sueño. Ahí está. Muy bien. La odontología de sueño es una especialidad de la carrera nuestra, de los odontólogos, ¿no? Que no existe, si bien en todos los países, pero en algunos países están muy desarrollados, por ejemplo, como en Europa, en Estados Unidos, o acá en Latinoamérica, en Brasil, tenemos bien avanzada la parte de odontología de sueño, y apareció aproximadamente en los años 90 en Estados Unidos, ¿no? Primero se realizaron aparatos que buscaban principalmente controlar algún tipo de síndrome que se producía por el poco desarrollo de los maxilares, y con los años se fue curtiendo una nueva especialidad en odontología, ¿no? Entonces, la odontología del sueño busca formar al odontólogo para actuar principalmente en el área de trastornos respiratorios de sueño, ¿no? Nosotros sabemos, por la última clasificación internacional de los trastornos de sueño, pues que existen 8 clasificaciones, y dentro de ellas están los trastornos respiratorios de sueño, que es donde nosotros como odontólogos podemos participar dentro del equipo interdisciplinario de medicina del sueño para ayudar a tratar este tipo de trastornos. Específicamente trabajamos en el área de el ronquido, el síndrome de apnea o hipoapnea obstructiva de sueño. También trabajamos en la parte, o participamos en el tratamiento de la resistencia de vías aéreas superiores, y también aquellos relacionados al sistema tomatonático, o que, de acuerdo a la clasificación internacional de los trastornos de sueño, disturbio de movimiento, que es el bruxismo de sueño, ¿no? Pero más allá de eso, actualmente ya se promueve un poco más dónde es que va a actuar la odontología del sueño, pues, y las líneas están claras, ¿no? Una de ellas principalmente es la prevención. ¿Y la prevención de qué? La prevención de los trastornos respiratorios de sueño. Porque como vamos a ver más adelante, y probablemente todos ustedes sepan, pues, mucho de la obstrucción o de los trastornos respiratorios de sueño están asociados a la falta de desarrollo del tercio medio inferior de la cara. Y eso es algo que ahora es muy prevalente, ¿no? Si hasta hace 50 años atrás lo que prevalecía era tener un perfil recto o incluso tener un perfil con la mandíbula más grande, ahora es lo contrario, ¿no? Cada vez un perfil más pequeño, lo que llamamos o se conoce como retrognatia en la parte médica, es lo más prevalente. Quiere decir que tenemos futuras generaciones con una alta posibilidad de desenvolver un trastorno respiratorio del sueño. Entonces, la prevención como odontología en general y la odontología del sueño va a ser muy importante porque nos va a permitir, a través de los tratamientos que hacemos nosotros, prevenir o estimular el desarrollo de los maxilares para que así esta posibilidad de ser un paciente con apnea, por ejemplo, o un trastorno respiratorio del sueño sea cada vez menos frecuente. Y otro capítulo muy importante es la respiración bucal, ¿no? El ronquido es muy prevalente, ¿no? Estamos hablando pues de un 60%, en algunos estudios, pero sí, creo que todos roncamos en algún momento. El problema de ronquido es cuando se vuelve crónico, ¿no? Inmediatamente no va a generar una apnea, por supuesto, tendría que haber otros factores incluidos para generar esto, pero sí algo que empieza a asociarse mucho al ronquido es la respiración bucal. Y esto va asociado a una obstrucción nasal
parcial o total que se presenta, ¿no? Y nosotros vemos en la consulta, no solo de nuestra especialidad de odontología de sueño, sino la consulta de odontología en general, que cada vez hay más pacientes con inflamación de amígdalas, con paladar blando alargado, inflamado, edematoso, y a pesar de no dar síntomas, se ve, ¿no? Cuando uno pregunta, ¿usted duerme bien o no duerme bien, ronca o no ronca? O cuando hablamos de eso, la pareja inmediatamente, no, yo sí le escucho roncar, no me deja dormir. Vemos nosotros que el tema de controlar una respiración bucal, que también se puede hacer dentro de la odontología del sueño, puede ayudar mucho en el futuro a disminuir estas posibilidades. Ya habíamos hablado un poco sobre la prevalencia. Yo me he formado en Brasil, el estudio de Tufik y el grupo pues nos habla de alta prevalencia de los trastornos respiratorios del sueño, específicamente la apnea de sueño, más del 30%. Yo creo que en otras latitudes es el 40%, como ya sabemos, en diversos estudios epidemiológicos actuales que se vienen desarrollando. Bueno, no voy a poner hoy día específicamente sobre cómo es que se produce la apnea. Ya sabemos nosotros pues que la obstrucción que se produce a nivel de orofaringe, nosotros como odontología del sueño le damos mucho énfasis a la disminución del diámetro de la orofaringe, pero por supuesto, esto después de un adecuado diagnóstico, de un adecuado trabajo interdisciplinario, por ejemplo, con el otorrinolaringólogo, con el neumólogo, con el neurólogo en algunas ocasiones, y por supuesto con el especialista en medicina del sueño, ¿sí? Entonces también nosotros como odontólogos estamos preocupados por mantener el diámetro de la orofaringe principalmente, pero como les decía, diversos factores, incluyendo la respiración bucal, van a hacer que con el tiempo este paciente pueda hacer o pueda tener la posibilidad de tener apnea de sueño, ¿no? U otro tipo de trastorno respiratorio, ¿sí? Entonces, creo que este video es bastante común, lo hemos visto todos, para ver cómo es que el cuadro respiratorio sí se produce a nivel principal de la orofaringe. Así que vamos a avanzar un poco más y como les comentaba al inicio, pues, de acuerdo a la última clasificación, y dentro del estudio respiratorio de sueño es donde la odontología trabaja, ¿no? Obviamente en las otras trastornos no trabajamos, en insomnio, eso obviamente ya es campo del médico en general, pero lo que sí podemos hacer también es higiene de sueño, ¿no? Nosotros dentro de la odontología promovemos que todos los odontólogos también trabajen con higiene de sueño, ¿no? Que promuevan buenos hábitos de sueño, que es algo que está bastante afectado, ¿no? O sea, creo que con la pandemia incluso se ha incrementado esto, los estudios demuestran el dormir más tarde, la exposición a las luces. Entonces, yo creo que todos los profesionales de salud, sean médicos, odontólogos, psicólogos, que si bien trabajamos en grupos fonoaudiólogos o fisioterapeutas, más allá de eso también otros profesionales pueden ayudarnos en la parte de lo que es medicina del sueño, pero dentro del punto de vista de la higiene de sueño, ¿sí? Como les comentaba, pues en los años 80 del siglo anterior es donde aproximadamente se dio el inicio de los aparatos intraorales, ¿no? Se dieron los primeros aparatos, en este caso el aparato de Pierre Robin que utilizábamos para micropnatias, fue más o menos los primeros inicios que se dio de los aparatos intraorales, y luego también los famosos retentores linguales, ¿sí? Disculpen un ratito que voy a apagar porque si no, no. Perfecto. Okay. Así que llegamos a los dispositivos orales. Así como en medicina, en ontología de sueño hemos avanzado durante las últimas décadas, ¿no? Y hemos probado diferentes aditamentos. Hemos trabajado desde aditamentos que nos ayudaban a elevar el paladar, tratando de simular quizás un tipo de cirugía o de levantamiento. Se ha trabajado con aparatos retentores linguales que tratan de atrapar la lengua o generar un vacío exterior para que la lengua quede atrapada y no bloquee la zona posterior de la orofaringe. Y por supuesto los más adelantados, que son en este caso los dispositivos de avance mandibular, ¿sí? De eso vamos a hablar específicamente, ¿por qué? Porque ya después de años de estudios, de diversos pruebas, con diferentes técnicas, con diferentes tipos de dispositivos, pues se llega a la conclusión que la clínica realmente funciona o que los dispositivos realmente son eficientes cuando tienen un avance mandibular. Y es por eso que hablamos de los dispositivos de avance mandibular propiamente, o DAM como se conoce, ¿no? Para que la mayor evidencia, pues, en este tipo de dispositivos se da porque hay un adelantamiento. Ahora, ese adelantamiento, como vemos más adelante, va a ser milimétrico, no es que avance todo, eso quizás es una de las contraindicaciones, ¿no? Lo que busca es mantener la mandíbula adelantada en una posición, y eso, pues, lo que va a permitir es que la orofaringe, al dormir, no se estreche.
Existen múltiples modelos, conversando con el doctor Ocel y con otros colegas en otros países, creo que hemos visto diferentes modelos. No existe el modelo ideal, existe el modelo ideal para cada persona. Y eso va a depender, claro, un poco de la forma de la boca, del número de dientes, incluso del factor económico, ¿no? Que en algunos países como el nuestro es un factor relevante. Entonces vamos a andar un poco sobre el tratamiento con dispositivos de avance mandibular y vamos a hablar un poco del mecanismo de acción, cuándo está indicado, cuándo está contraindicado, cuáles son aquellos predictores que nos pueden indicar de que puede o no funcionar el tratamiento con dispositivos. Vamos también a conversar un poco sobre esa simbiosis que puede haber entre dispositivo y CPAP y obviamente los efectos colaterales. Entonces, de una manera sencilla y rápida vamos a hablar cómo es que funcionan los dispositivos. Bueno, primero que los dispositivos son personalizados, ¿sí? Obviamente para que funcionen tienen que ser personalizados, no esos dispositivos que no los calienta el agua y se los coloca y se los compra por correo, pues no van a ayudarnos. Y es más, pueden complicar en algunas veces, ¿no? Y bueno, la Academia Americana de Sueño ya indica que la terapia con dispositivos es buena siempre y cuando esté indicada. Para esto, obviamente, nosotros tenemos que tener al paciente ya diagnosticado, el médico debe haber hecho el diagnóstico adecuado, después del examen de sueño también que se le ha indicado al paciente, y de acuerdo a eso, la derivación, cuando llegue con nosotros también vamos a hacer una evaluación, ¿no? Una evaluación clínica del número de dientes, de la posibilidad de que el paciente use o no, no es porque se le indica el dispositivo sí o sí se lo va a usar, yo aproximadamente el 20% de los pacientes que me derivan les digo que no les va a ayudar, pero bueno, ahí como les decía, tiene que ser personalizado, como se dan cuenta es pequeño, cada vez es más pequeño, cada vez es más fácil de usar, ¿sí? Anteriormente era un poco más difícil, los materiales con los que ahora contamos nos permiten que sea de mayor acceso a la población y también, por supuesto, pues que sean más resistentes, ¿no? En manera general, el dispositivo funciona, que cuando yo me coloco, adelanta adelanta la mandíbula de manera milimétrica y me mantiene toda la noche la mandíbula en esa posición, evitando el colapso y, por supuesto, controlando los eventos respiratorios de sueño, ¿sí? Eso, en líneas generales, podríamos decir que es el mecanismo de acción de los dispositivos. Bueno, no es que simplemente coloco el dispositivo y funciona, ¿no? Tiene que haber un adelantamiento, ese adelantamiento tiene que ser gradual y también hay un límite que nosotros podemos adelantar, sea el modelo que sea, ¿sí? Pero para esto no existe que en cada país tienen una norma o que cada uno hace de acuerdo a su criterio. Ya existen guías en realidad, así como existe la Academia Americana de Sueño, existe la Academia Dental de Medicina del Sueño, que por años ha estudiado esto, se ha hecho muchos estudios e investigación al respecto, y ya nos ha dado más o menos unas pautas que nosotros utilizamos, ¿no? Cuando trabajamos en ontología de sueño. De manera general, la primera indicación en la que sí o sí está indicado un dispositivo de avance, pues es el ronquido primario, ¿no? De acuerdo también a las últimas publicaciones, porque también ya la Academia de Medicina del Sueño va a hacer una nueva actualización de los datos y con toda la investigación que viene hasta ahora, pues ya estamos hablando también de apnea leve sin comorbilidades, ¿sí? Luego también, dentro de las guías o las prácticas clínicas que nos da la Academia Dental de Medicina del Sueño, pues nos dice obviamente que el dispositivo oral debe ser prescrito primero indicado por el médico y luego debe ser realizado por un especialista en ontología de sueño, ¿no? Que esté calificado. Como ven ahí a la izquierda, ahí tenemos un paciente que antes de que llegara con nosotros ya había ido a su médico y él decía, y ahí estaba con sus dispositivos, no, doctor, pero yo he usado años estos dispositivos y no sirven, me dice, no, ya me dice. Entonces, tienes que ver, le digo, la diferencia entre algo que tú compras prefabricado, que no sabemos con la forma en la boca de quién lo han hecho, no se gradúa, no permite un atrapamiento adecuado de la mandíbula, etcétera, a lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y lo que realmente te puede ayudar, ¿sí? Luego, la recomendación, por supuesto, es que una vez que se ha hecho la indicación del CEPAP, por ejemplo, para un paciente con apnea obstructiva del sueño y es intolerante, ahí nosotros podemos considerar utilizar un dispositivo de avance mandibular, ¿no? O sea, vamos a ver más adelante que más allá, muchas veces, al menos es lo que yo recomiendo de primera línea, que dejar el CEPAP, yo trato de que usemos dispositivo y CEPAP. Si el paciente solo con el dispositivo se ve en el examen de control de que ha disminuido los episodios a menos de 5, pues bien, ¿no? Pero hay casos donde solo bajan a 10, o algunos se mantienen un poco más alto,
pero se sienten bien clínicamente, se sienten que descansan bien, que no roncan, etcétera. Pero igual les comentamos que ya que tenemos una terapia, que tenemos un tratamiento de CEPAP, sería bueno en algún momento usar juntos, porque usted tiene mayor beneficio. También obviamente se sugiere pues que haya un control constante, ¿no?, de los dispositivos. Si bien estos dispositivos tienen muy baja posibilidad de generar un efecto adverso, ¿no?, actualmente, porque hace 20 años sí teníamos, al menos las evidencias nos demostraban de que era alto, era porque también el material con el que se usaba, el avance que realizábamos también era diferente, ¿no? Como le comentaba a Eduardo, cuando yo empecé esto en ontología de sueño, dije, pero si el avance es el secreto, mejor avanzo todo lo que se pueda a la mandíbula, ¿no? Y bueno, mis pacientes varones, al menos que vienen porque la esposa los trae, dicen, pues, la esposa está contenta, doctor, si es posible, aváncele más de lo que se pueda a la mandíbula, es cierto, pero pasado unas semanas, unos días, empieza a haber dolor articular, dolor muscular, dificultad, incluso los dientes pueden verse presionados cuando hacemos un movimiento muy extremo de la mano. Eso cada vez es menos frecuente porque el dispositivo funciona con un 50% de avance, ¿sí? Quiere decir que si yo hago 10 milímetros de avance de mi mandíbula, si yo coloco en 5, el dispositivo va muy bien. Funciona tanto como si hubiera avanzado 10 milímetros. Pero ¿cuál es la ventaja? Que no tengo ningún efecto adverso, ¿sí? Pero también las otras condiciones que sí es que siempre hay que verle evaluar la eficacia del dispositivo, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que el paciente, una vez que tenga su diagnóstico y ha sido derivado con nosotros, se le hace el dispositivo, nosotros hacemos ciertos grados de titulación, vemos nosotros quizás usamos una oximetría nocturna o utilizamos aplicativos de celular para ir graduando a nuestro equipo, nuestro dispositivo para ir titulándolo, pero una vez que ya se ha conseguido eso, tiene que regresar con el médico para realizar un examen, ¿no? Puede ser una posibilidad tipo 1, tipo 2 o tipo 3, y eso va a ser a criterio del médico, pero es muy importante ver qué tanto está ayudando el dispositivo, sí o sí cuando hay, por ejemplo, apnea de sueño, ¿no? El ronquido primario, incluso yo con algunos médicos con los que trabajo, pues ellos dicen, no, o sea, podemos continuar solo con la oximetría o solo con los audios, pero ya a partir de apnea sí o sí se tiene que hacer un examen de control. Lo que les comentaba, por ejemplo, ¿no? Nosotros, es un caso que trabajamos con el doctor Eduardo, por ejemplo, donde se ve pues que el paciente no se adhiere a CEPAP, ¿no? O sea, está indicado porque tiene una apnea severa, tiene un índice de apnea de mayor de 60, o sea, es muy fuerte, ¿no? Entonces, pero no tolera el CEPAP, ¿sí? O sea, prefiere pues que le genera incomodidad para dormir, afecta, entonces él tiene que bajar, en este caso, la presión del equipo de CEPAP para que el paciente lo tolere, pero al evaluarlo se ve pues de que no está cubriendo todos los episodios de apnea que tiene, ¿no? Entonces, cuando se ve eso, pues, trabajamos de manera interdisciplinaria, nos dice, oye, probemos con un dispositivo. Sí, porque al final la idea es que el paciente pueda controlar el cuadro, ¿no? Entonces nosotros hacemos el dispositivo, ¿sí? Es cuando nosotros vemos que el paciente solo trabaja con CEPAP, pero no a la presión ideal porque no lo tolera, pues se mantiene todavía en índices moderados, ¿no? Severos. Cuando solo trabajamos con apnea, diré con el dispositivo, también llegamos casi a los mismos niveles. Quiere decir que por separado, CEPAP y DAM pueden llegar a un grado moderado, ya llegando a un grado severo, pero cuando los unimos, cuando trabajamos juntos, controlamos totalmente todos los cuadros de apnea y hipoapnea, ¿no? O sea, estamos en un nivel muy, muy bueno de control de los episodios, ¿no? Entonces, la idea, en realidad, como lo converso con muchos médicos de sueño, yo creo que el futuro, una de las líneas por donde el dispositivo tiene que ir es que mejore la adherencia del CEPAP, ¿no? Porque nosotros, como todos conocemos las limitaciones del DAM, y sabemos que en qué casos va a ayudar, pero en qué casos puede mantener una apnea leve que con el tiempo puede, pues, generar más complicaciones, ¿no? Por eso es importante que esté controlado del todo, y para esto asociar un dispositivo con la terapia positiva, la terapia de presión positiva, pues es una muy buena elección. Otra sugerencia que nos da de las guías prácticas de alergia mental de sueño, por supuesto, pues que siempre tenemos que ver los cambios que se está produciendo con el paciente, ¿no? El paciente tiene que hacer controles periódicos para ver si ha habido cambios, ver si es que está funcionando o no, para adelantar o no, ¿sí?
Siempre se tiene que ver. Nosotros en algunos casos hacemos una evaluación con tomografía para ver qué tanto está adhiriendo a nivel, obviamente, pues, de imágenes, ¿no? Porque también tiene que ir acompañado, en este caso, del examen de sueño, que indique el médico tratante. De manera general, las indicaciones, tenemos dos grupos, las indicaciones primarias y las indicaciones secundarias. Las indicaciones primarias, según la Academia Mental de Medicina de Sueño, son pacientes con diagnóstico de grado leve, diagnóstico de apnea de grado leve a moderado. Pacientes que tengan síndrome de resistencia viaria superior y, por supuesto, en ronquido primario. Las indicaciones secundarias son cuando hay apnea netamente, pero de grado moderado a grave, ¿no? O cuando no hay adherencia a tratamiento CPAP, también como coadyuvante de tratamientos quirúrgicos, ¿sí? Y otros casos también asociados a la colaboración del paciente, ¿no? Donde el paciente no tolera tener el equipo de presión positiva, pues no solo por incómodo, sino por algunas otras razones. Contraindicaciones por Rotterdam, por supuesto, ¿no? Como todo tratamiento hay también contraindicaciones. Recordemos que el avance, para que sea eficiente, tiene que ser del 50%, en promedio estamos hablando de 5 milímetros de avance de la mandíbula. Si yo tengo un paciente que avanza menos de 5, pues el dispositivo no entra, ¿no? Salvo que sea solo un tema de respiración bucal, ¿no? Ahí podemos ver, eso lo vamos a conversar un poco más adelante. Obviamente no está indicada la apnea central, si el paciente no tiene dientes, no vamos a poder hacer dispositivos de avance. Se hace en realidad, en Brasil hay un grupo que trabaja, pero cuando hacemos la evaluación de polisonografía, vemos que no hay cambios significativos, por lo tanto no es todavía una indicación, ¿sí? Obviamente si el paciente tiene braques o tiene algún tratamiento dentario o los dientes no están en condiciones adecuadas, no se puede indicar un dispositivo de avance. Si hay un trastorno temporomandibular agudo, ¿sí? O sea, quiere decir que el paciente esté con dolor en ese momento en el que va a la consulta, ahí no se hace, porque en verdad para pacientes que tienen dolor crónico, quizás un tipo de dolor orofacial crónico, ahí más bien la comorbilidad muchas veces es el trastorno del sueño, y a veces ahí es donde se tiene que trabajar incluso con un dispositivo de avance, siempre y cuando se haya controlado el cuadro agudo, ¿no? También las náuseas, el reflejo de vómito y los respiradores bucales cuando no han sido tratados. Cuando hay una obstrucción total de la nariz, no va a ayudar mucho, en realidad. Siempre es importante, o eso es lo que nosotros proponemos también, de que antes de que un paciente pueda hacer un tratamiento con dispositivos, se vea la permeabilidad nasal, ¿sí? Y bueno, un acápite muy importante para los que no son odontólogos y trabajan en medicina de sueño, es saber cuándo puedo indicar o no un dispositivo, ¿no? Entonces nosotros ya también hemos estudiado esto y tenemos lo que se llaman los predictores de éxito, ¿no? Entonces hemos dividido en 3 tipos: los predictores clínicos, los predictores polisonográficos y también las características craneofaciales. Entre los predictores clínicos, como la gran mayoría de tratamientos que funcionan, obviamente un paciente joven, que no tenga obesidad, con un índice de masa corporal menor de 30, que no haya una menor circunferencia cervical, ¿no? Que esté tratando las comodidades que pueda tener, y por supuesto que tenga una buena respiración nasal, ¿sí? Si tenemos esas características, el dispositivo tiene más de un 90% de posibilidad de controlar el cuadro. Dentro de los predictores polisonográficos, si tenemos un paciente que al usar, que tenga un índice de apnea menor de 30, que estamos hablando que sea límite de moderado, es una indicación, ¿sí? Que predominen las hipopneas sobre las apneas, por ejemplo, es muy buen indicador de que va a funcionar el dispositivo. Que también los eventos respiratorios no sean muy largos, ¿no? Una media de 15 a 20 segundos, ¿sí? Que haya leves desaturaciones de oxígeno. También una alternativa es que de uso de DAM es aquellos pacientes que usan el CPAP, pero debajo de 10.5, o sea, la presión no es tan alta. Entonces, cuando nosotros vemos que el CPAP necesita ese poco de presión, sabemos que con un dispositivo de avance se puede cubrir ese grado de obstrucción, ¿no? Y por supuesto, uno de los más, podría decirse, relevantes para el éxito de un dispositivo es que la apnea sea supino dependiente, ¿no? La apnea o la hipopnea sea supino dependiente, es decir, que los episodios sean más frecuentes o mucho más altos cuando el paciente esté durmiendo boca arriba. Las características craneofaciales creo que son más claras. La mayoría de especialistas en medicina de sueño saben que tener un mentón pequeño, tener un cuello ancho, ¿sí? La cara alargada ya te condiciona, pues, a ser un paciente con posibilidad de tener
un trastorno respiratorio de sueño. Nosotros en odontología usamos una radiografía de lado, también algunos médicos utilizan esto, y nosotros a partir ya de hace unos años siempre estamos evaluando cómo se ve la orofaringe, ¿no? Muy importante para nosotros. Eso, es justo te dije, te iba a decir si te ha regalado algo. Ya. Uy, perdón, ¿alguien está con el audio? Muy bien, continuamos. Entonces, justo hablando de características craniofaciales, pues, paciente joven, característico, con el mentón pequeño, con un poco de obesidad, ¿sí? Pero no obesidad en realidad, el índice de masa corporal se mantenía menor de 30, ¿sí? Con las arcadas relativamente bien formadas, post-tratamiento ortodóntico, pero ¿cuál era el motivo de consulta? Apnea de sueño, ¿no? Es un paciente que fue derivado por un médico por ronquidos frecuentes y que los padres habían visto que tenía pausas respiratorias. Entonces, le hacemos el dispositivo de avance. En este caso hemos utilizado un modelo PM2, que es un modelo americano, ¿sí? Que confeccionamos nosotros acá, del doctor Jonathan Parker, ¿sí? ¿Qué hace el dispositivo? Pues mantiene la mandíbula adelantada. Como les decía, avanzamos solo el 50%, ¿sí? Con eso el paciente cubre todos sus episodios de apnea. Obviamente los beneficios clínicos también se ven en corto tiempo, que duerme mejor, el estado de ánimo mejora, etc. ¿no? ¿Cuáles son los factores que influyen en la eficacia del dispositivo? Como habíamos visto, la severidad, ¿no? Que el paciente pueda avanzar o no la mandíbula, que la apnea sea posicional, supino dependiente principalmente, y que no haya obesidad. ¿Sí? Un poco para atacar también un poco sobre el tema de la apnea y el CPAP o los equipos de presión positiva, pues es que existen muchos estudios, cada vez hay algunos más en los que se evalúa cuál funciona más, ¿no? Y por supuesto está clarísimo, ¿no? O sea, el equipo de presión positiva tiene una eficacia muy alta, ¿no? Muy alta, ¿sí? Nosotros también proponemos a los pacientes que traten siempre de controlar, en casos de moderada a severa, tenemos que sí o sí tratar de que se adhiera al uso de la presión positiva, incluso, ¿no? Mejor, usando un dispositivo de avance mandibular. Pero lo que se ve también es que a lo largo del tiempo, con el tiempo, pues los pacientes tienen mayor adherencia al dispositivo de avance, ¿no? Esto obviamente tiene que estar siempre bien indicado, tiene que haber los controles que nos dan las guías de la Academia Dental de Medicina de Sueño, ¿sí? Y ya entrando un poco más en la parte técnica del dispositivo, pues se busca que sea cómodo, que sea ajustable, que te permita avanzar o retroceder de acuerdo a la necesidad del paciente, que permita ciertos movimientos de la mandíbula, porque vemos que cuando la mandíbula está muy quieta durante la noche, con el tiempo también puede generar un tipo de alteración. Algo que estamos cada vez más pendientes es que se evite la apertura excesiva. Sabemos que hay dispositivos que permiten la apertura, pero también eso le quita la eficacia, ¿no? Como les decía eso, que sea titulable, que nos permita un avance, que nos permita la lateralidad. Bueno, los estudios nos demuestran de que sí o sí para controlar los episodios respiratorios de sueño, pues tiene que haber un avance, ¿no? O sea, no podemos intentar controlar un trastorno respiratorio de sueño si es que no dilatamos la mandíbula, ¿sí? Es más, cuando nosotros hacemos la clínica, cuando atendemos al paciente clínicamente, antes de hacerle el dispositivo, nosotros ya simulamos la posición donde debería dejarle el dispositivo y esperamos. Yo normalmente espero 1 o 2 minutos que el paciente se mantenga en esa posición, le ponemos una pequeña retención en la parte anterior de los dientes y le decimos que pruebe su respiración. ¿Cómo va? Si mejora, si siente que ingresa mayor cantidad de aire, ¿no? Y cuando la mayoría de veces se observa ese cambio, ¿no? Cuando nosotros vemos que el paciente nota claramente que mejoras la respiración, a ese paciente le va a ir muy bien con el dispositivo. Pero también tenemos pacientes de que por más que los avancemos, no mejoran. Entonces, ahí nosotros ya hacemos una reevaluación y vemos qué tan profunda puede ser la obstrucción, si no es netamente a nivel de orofaringe, puede ser un poco más abajo, un poco más arriba, incluso ya hablamos ahí la posibilidad que puedan hacer una nasofiloscopía, etcétera, ya algo más, ¿no? Porque se le explica al paciente de que estamos simulando más o menos dónde es que él debe mantener la mandíbula y que vemos que no mejora. Entonces, que hacer un tratamiento que vemos que no va a tener una eficacia, pues no es indicado, ¿no? Modelos hay muchos, existen ya multinacionales que hacen dispositivos que uno puede enviar desde cierto país, y ellos te confeccionan el dispositivo y te envían ya solo enviando los modelos del paciente. Pero en realidad, pues, creo que lo que busca todo país es adaptar dispositivos que se han creado a nivel mundial y adaptarlos un poco a nuestra realidad, a los materiales que tenemos, ¿no? A la forma incluso de las características craniofaciales de cada población, ¿no?
Así como existen los dispositivos definitivos que hablamos nosotros, también existen los dispositivos provisionales. No es que no se indiquen, pero son estos, son provisionales, ¿no? Por algún momento, quizás un paciente que va a viajar en una semana y quiere usar algo, pero no tiene un dispositivo o no puede, por ejemplo, llevar su CPAP, podrías. ¿Sí? Existen varios dispositivos, todos uno los puede encontrar por internet o también pues con el laboratorio que trabajen o con el odontólogo que trabajen, ¿sí? ¿Hay efectos colaterales? Sí, normalmente asociados principalmente al material, también a la respuesta del paciente, a la calidad de la estabilidad de la mordida, si existe o no algún problema inicial al inicio, cómo están los dientes, en qué condiciones están, y por supuesto si no lo usan de manera correcta siempre, ¿no? Entonces también las mujeres roncan, también las mujeres tienen prevalencia de apnea, por eso presentó más o menos un caso de una dama, vino con su diagnóstico de apnea leve, ¿no? Que la primera indicación, como les decía al inicio, para nosotros, si no hay ninguna comorbilidad, pues es un dispositivo de avance manual, ¿no? Es así que el médico nos deriva, hacemos las evaluaciones previas, hacemos el avance, el proceso, probamos la permeabilidad nasal. Si vemos que todo va de acorde a lo requerido para el tratamiento, pues indicamos un dispositivo, ¿sí? Un dispositivo adecuado, es cómodo, porque recuerden que está fabricado de acuerdo a la forma de los dientes de cada persona, no es algo prefabricado. En algunos casos, como en este caso de la paciente que tenía un ruidito, lo que llamamos un chasquido, nosotros al abrir o cerrar la boca, pues pedimos una tomografía para comparar un poco la estructura. Se ve cierto grado de desgaste, pero es asintomática, y es algo que nosotros vemos mucho en la especialidad de dolor orofacial, que pues puede haber ciertas remodelaciones que se producen a nivel del cóndilo, pero eso no limita para que ella pueda tener su tratamiento con el dispositivo, ¿no? Nos sirve aparte de la tomografía, para ver el grado de avance que se ha ganado, el espacio, tanto en sentido sagital como axial. La tecnología, pues ahora nos permite reconstruir las vías aéreas en 3D, ¿no? Y esto, algo corto, acá les pongo, es más o menos cómo es que sin dispositivo y con dispositivo, cómo cambia el diámetro del orofaringe, ¿no? O sea, claramente se nota no solo en un sentido saginal, sino en un sentido transversal, cómo se gana el espacio. Y recordemos que al dormir, por el propio hecho de dormir, que nos relajamos, pues disminuye y la mandíbula cae más, ¿no? Quiere decir que el diámetro es más angosto. ¿Cómo titulamos? Pero bueno, nosotros titulamos, no podemos hacer una polisonografía tipo 1, tipo 2 o tipo 3 cada vez que el paciente se avanza o no su dispositivo. Lo que no utilizamos mucho son los aplicativos gratuitos que existen. El Roncolá es uno de los que más usamos porque es económico y nos ayuda para ver un poco el tema del ruido principalmente. Claro, al paciente está clarísimo de que eso no es un estudio, un diagnóstico, ¿no? O sea, es simplemente un acompañante para nosotros llegar al máximo de provecho del dispositivo y que a partir de esto, una vez que ya llegamos a ese máximo de provecho, pueda ir con el médico a hacerse nuevamente el examen, ¿no? Es bastante bien, se nota claramente, también hacemos uno de diagnóstico y luego, pues, con el dispositivo, ¿no? Dispositivo, vemos que disminuye totalmente, ¿sí? Existen varios tipos de aplicativos, en realidad cada vez creo que son más frecuentes, están los smartwatch, ¿no? Otro que les quería mencionar, otro caso muy frecuente es que los odontólogos siempre hablamos un poco del bruxismo, ¿no? El bruxismo, pues, no es una enfermedad, es un trastorno del movimiento, según la Academia Mental, según la Academia Americana del Sueño, es un trastorno del movimiento. Para nosotros es relevante, ¿por qué? Porque un número de pacientes que producen o que incrementan su bruxismo del sueño están asociados a apnea obstructiva del sueño, ¿no? Entonces nosotros tenemos pacientes que usan la férula convencional y que de repente la esposa nos dice que igual ronca o que ronca desde que usa la férula, o un paciente, por ejemplo, este paciente tenía dolores de cabeza en la mañana, me dice, doctor, pero si está controlado sus dientes, si están protegidos, ¿por qué le duele? Le decía, porque más dolor de cabeza produce un trastorno respiratorio que los dientes, ¿no? Entonces hay que tratar eso. Entonces, se le hizo también el dispositivo porque se le mandó a hacer un examen de pulsionografía. Este es un video que me compartieron a mí en la universidad, donde se ve cómo claramente el trastorno respiratorio está asociado a un bruxismo de sueño, ¿no? ¿Sí? No es obviamente el único factor. El reflujo gastroesofágico, los medicamentos antidepresivos, el tabaco, las drogas influyen más en aumentar el bruxismo que el sueño, pero también es importante que nosotros evaluemos
cómo está la respiración de este paciente al dormir, ¿no? Entonces se le hace su dispositivo, se le manda nuevamente con el médico que se hizo la interconsulta para que haga la evaluación final de nuestro dispositivo, ¿no? En algunos casos podemos usar también un oxímetro digital, ¿no? Que es un examen de polissonografía tipo 4 que nos permite pues también monitorizar. Obviamente solo vemos el índice de saturación de oxígeno, no vemos ningún otro factor, aunque este oxímetro es bastante interesante porque tiene también un micrófono que nos permite grabar si el paciente ronca o no, ¿no? Es bastante muy buena la tecnología, Brasil se usa mucho, yo lo uso acá también por temas de investigación, y también nos ayuda pero a titular los dispositivos, ¿no? Esto también es un caso más que normalmente lo presento en la universidad con los colegas, ¿no? Donde hablamos que nosotros siempre estamos pendientes del bruxismo del paciente, siempre cobramos férulas de diversos tipos, de diversos colores, de diversos materiales, y a veces no andamos un poco en el tema cómo están las vías aéreas, ¿no? Entonces es un paciente que llegó a nosotros referido porque ya tenía años con su bruxismo y cada vez tenía otros síntomas que no eran pues generados por un bruxismo, ¿no? Era clarísimo. Se le mandó a hacer el examen de sueño, pues, y la conclusión era clarísima, ¿no? Síndrome de apnea obstructiva de sueño de grado severo. O sea, entonces ahí ninguna férula iba a hacer eso, iba a solucionar eso, ¿no? Entonces, ¿cuál fue su terapia? Pues su CEPAP, ¿no? El señor como vino muy contento y trajo su CEPAP para mostrarme que desde ya no bruxaba los dientes, ¿no? Y pues obviamente mejoró su calidad de vida. Nosotros conocemos parte de la responsabilidad también como odontólogos es saber qué cosas generan algo y qué cosas no lo generan también, ¿no? Pero también hay casos, por ejemplo, como este en la señorita, donde sí claramente se ve pues que hay un bruxismo asociado a los, en este caso a los microespectaculares, a los arousal que presenta, y que pues por eso es que se le está indicando un dispositivo de avance mandibular, ¿no? A pesar de que el índice de ANE era muy leve, estábamos en 6, 7, no sé. Igual se le hizo la monitorización con el aplicativo, y bueno, eso era más o menos lo que quería compartir. No sé, Eduardo, si tienen alguna duda, alguna inquietud. Bueno, hay mucho por hablar, pero he tratado de compartir un poquito de manera resumida lo que hacemos. Una interesante charla. Le cedo a Celia que comente primero. Y claro, Nada, yo primero muchísimas gracias porque he aprendido un montón de cosas. A ver, yo soy neuróloga, entonces siempre que tengo la visión de otro especialista en contacto con la medicina del sueño, pues siempre aprendo cosas. Así que lo primero, enhorabuena. Y luego, bueno, a los asistentes, quien quiera preguntar algo, pues ya sabéis que podéis darle a levantar la mano o escribir la pregunta en el chat para que la podamos compartir. Y mientras tanto, si queréis, yo hago alguna pregunta. A ver, tengo dos que igual son muy básicas, pero bueno, yo soy neuróloga, no me dedico directamente a esto, ¿no? O sea, soy experta en sueño, pero la parte de respiratorio y de DAM, pues la suelo delegar en neumología y en odontología. Entonces, una pregunta. ¿Hay algún límite de piezas dentales que debe tener el paciente? O yo qué sé, si le faltan 2 muelas, ¿cuál es un poco el criterio que tenéis para que no sea posible usar un DAM, por ejemplo? Sí, bueno, según las guías de la Guía Mental de Medicina del Sueño, nos dicen que debe haber por lo menos 8 dientes por arcada, ¿no? 8 piezas dentarias por arcada, ¿sí? Eso tampoco es absoluto, en realidad depende un poquito del tipo de dispositivos, ¿no? Por ejemplo, yo he podido hacer en un grupo de ancianos que, por ejemplo, estaban en un albergue, algunos de ellos que roncaban fuerte, y, por ejemplo, algunos tenían 6, algunos tenían 7, entonces también tratábamos de manejar un poco, ¿no? Obviamente, mientras menos dientes, hay menos retención del dispositivo, por lo tanto, la eficiencia disminuye, ¿no? Por eso es que las guías claramente nos dicen 8 piezas en adelante para que pueda, pues, el dispositivo ser eficiente al 100%, ¿no? Pero no es que no se pueda hacer, se hace, es más, es peor dejar al paciente con una apnea si es que no puede hacer un tratamiento con CPAP, pero ese sería más o menos el límite de dientes. Vale, y luego una segunda pregunta es si hay límites en cuanto a la edad, tanto por jóvenes como por ser demasiado mayores, no lo sé si a nivel de la ATM, pues porque sea inmadura o porque sea que haya una cierta artrosis ya, no sé qué puntos de corte tenéis. Claro. No, ninguna, en verdad, salvo obviamente menores, estamos hablando de menores de 12 años, ¿no? Donde incluso los parámetros para que se haga el diagnóstico de apnea es diferente, ¿no? Nosotros hemos trabajado más o menos unos 5 o 6 niños menores de 12 que tenían apnea, según los parámetros tenían más de 5, ya estaba en un moderado a severo,
y hemos hecho, pero también lo hemos hecho de una manera corta, o sea, lo hemos usado más o menos unos 3 a 6 meses, porque ellos todavía están en proceso de crecimiento y no podemos atrapar la mandíbula, porque el aparato se hace de un modelo y ahí queda, ¿no? Entonces lo hemos utilizado unos 3 a 6 meses en algunos casos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo él se trataba, por ejemplo, los adenoides, se trataban las alergias, se trataban el tema de los hábitos de respiración bucal. Entonces ya nosotros, cuando son menores de 12, tratamos de usar otro tipo de terapia, quizás hacemos un tratamiento ortopédico, ortodóntico, que se conoce un poco para estimular el desarrollo de los maxilares, pero a partir de los 14 para adelante, cualquier paciente puede usar un dispositivo de avance, ¿no? Ahí lo que pesa es el diagnóstico, en este caso el diagnóstico médico, ¿no? Ahora, en adultos mayores, la única dificultad que he tenido es en aquellos que no tienen dientes. Aquí en Perú, lamentablemente un poco por el tema económico, tenemos bastantes personas adultos mayores que no tienen dientes, entonces, o tienen muy pocos dientes, entonces a esa sería la limitación, ¿no? Si hablamos en generalidades, ¿no? Porque cada persona obviamente es Claro. muy individual para ver si es que le va a ayudar o no. Genial, muchas gracias. No, encantado. Gracias, Edward. El doctor Liendo tiene una pregunta para ti. Sí, muchas gracias, Rafael, por la presentación. ¿Cómo está? Realmente este es un tópico que lo ha presentado elegantemente y yo tengo preguntas al respecto. La apnea predominantemente en REM responde a dispositivos de avance mandibular. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿existe un método de detección de apnea que no es una polisonografía, sino que es como un home sleep test? Y este dispositivo mide los movimientos bucales y dice que los movimientos bucales son predominantemente en apneas obstructivas más que en las apneas centrales. ¿Qué comentarios tienes al respecto? Sí, doctor. Bueno, dentro de las contraindicaciones, podría decirse, o las indicaciones secundarias que tenemos por el uso del dispositivo, no está indicado en apneas donde predomina apneas en sueño REM, ¿no? Se ve que la eficiencia no es alta, es bastante baja, es más. En algunos casos incluso no se ve ningún cambio, ¿no? Entonces no lo indicamos cuando predomina apnea REM, pero en algunas ocasiones hemos trabajado con algunos médicos donde ven que hay apneas en REM, pero también hay apneas en no REM, ¿no? Entonces nos digan, mira, ¿sabe qué? Para controlar este poco de apneas en no REM, usamos el dispositivo mientras se va haciendo el tratamiento adecuado para este tipo de apneas en REM, ¿no? Entonces no lo indicamos nosotros en apneas predominantes en sueño REM. Ahora, con respecto al movimiento de los dispositivos, sí, hay bastantes ahora dispositivos. Es más, nosotros en los dispositivos colocamos también sensores térmicos para ver qué tanto tiempo lo está usando o no el paciente. Eso más lo utilizamos un poco en niños, ¿sí? Pero en realidad, con lo que más nosotros lidiamos diariamente es con la apertura bucal, ¿no? El bruxismo, hasta hace 10 años, o los movimientos excéntricos de la mandíbula, hasta hace unos 10 años nosotros asociamos de que no, ese paciente seguro tiene apnea, o probablemente está haciendo otro tipo de trastornos respiratorios, pero ya los últimos estudios nos demuestran también de que si bien hay un porcentaje de pacientes con bruxismo secundario de sueño asociado a una apnea, no es la gran mayoría, ¿no? Entonces, pero lo que sí vemos es que casi todos, es más, son muy poquitos, los pacientes con apnea duermen con la boca abierta, ¿no? O sea, hacen una apertura grande, mediana, dependiendo de la severidad, también dependiendo de la movilidad de la mandíbula. Entonces, sí o sí ahora los dispositivos tienen que atrapar la mandíbula. No dejarlos del todo, por ejemplo, como en este caso, ¿no? No dejarlos del todo obstruidos, también dejamos una ligera espacio, una ligera ventila para que si el paciente quiere hacer una respiración bucal pueda hacerlo, pero sí buscamos de que no haya esa facilidad de abrir la boca, porque si abrimos la boca, pues obviamente va a caer y eso va a generar a la larga, pues, que el dispositivo no ayude, ¿no? Como queremos.
La apertura oral durante el sueño, la respiración bucal, puede ser debida a obstrucción nasal, ¿no? Sí. ¿Qué Sí. grado de obstrucción nasal ustedes permiten para utilizar Claro. los dispositivos? Ya, justo al inicio conversábamos con la doctora Cilia y le decía, ¿no? Que todo paciente que yo recibo para hacer un dispositivo, todos ellos tienen una evaluación con el otorrino, ¿no? Ahora, si algún paciente derivado para otro especialista llegó y no tiene esa evaluación que ha mejorado, en este caso la permeabilidad, nosotros hacemos un test para ver el grado de obstrucción, y si vemos que la obstrucción es más de 50%, le indicamos que el dispositivo todavía no se puede hacer hasta que mejore esa permeabilidad, ¿no? Nosotros nos tomamos, como odontólogos, nos tomamos la libertad de indicar quizás sueros nasales para mejorar la permeabilidad, pero hasta ahí llegamos, ¿no? Porque le decimos que luego tiene que ir al otorrino para ver quizás el uso de un corticoide nasal, quizás tenga que hacer una cauterización o una cirugía, de acuerdo pues a lo que presente el paciente, ¿no? Entonces, mínimo, como le digo, debe haber un 50% de permeabilidad nasal. Si no, el dispositivo va a disminuir mucho su eficiencia, ¿no? Entonces, y recordemos, como le digo, que actualmente todos los dispositivos, no todos, pero al menos el 90% de ellos lo que buscan es evitar la apertura bucal. Por lo tanto, si no hay una buena respiración nasal, prácticamente el paciente va a soltar el aparato en la noche. O sea, por más que nosotros lo ajustemos, el paciente o va a despertar sin el dispositivo o incluso va a estar con el dispositivo en la boca, pero suelta la mandíbula, ¿no? Entonces, la permeabilidad nasal es muy importante para nosotros. Una pregunta corta, no sé si, Rafael, tú has participado en ese estudio de dispositivos orales en Huancayo, que Sí, ha justo he sido colaborado presentado. con el doctor Chávez, Okay. que es el autor. Sí, ok. Digamos, como tú sabes, en la altitud hay más posibilidad de desarrollar apneas centrales después de curar las apneas obstructivas. Y en todas las intervenciones, sea por, digamos, estimulación del nervio hipogloso, digamos, CPAP, BiPAP, todas las intervenciones pueden complicarse con apneas centrales. ¿Tú has tenido oportunidad de ver esto? Sí, doctor, justo dentro del trabajo de investigación que hizo el doctor César Chávez, él es neumólogo que trabaja en Huancayo, dentro de su trabajo de investigación probó sobre el dispositivo de avance mandibular en un grupo de pacientes. Nosotros le ayudamos a realizar los dispositivos para sus pacientes, para su trabajo de investigación. Y bueno, dentro de los resultados que él encontró fueron muy interesantes, ¿no? Que primero las apneas obstructivas, cuando eran hasta un grado moderado, se controlaban bastante bien con el dispositivo, no las severas, obviamente, ¿sí? Pero algo muy interesante que encontró que era que incluso en pacientes con severa, y más en pacientes con leve o moderada, la saturación de oxígeno sí se mantenía bastante bien, o sea, no había tanta saturación, ¿no? Entonces, obviamente no había un cambio específicamente sobre el apnea central en este caso, pero sí en la saturación. Se veía que las saturaciones no bajaban tanto como cuando no usaban un dispositivo, por ejemplo, los pacientes, ¿no? Entonces, en los casos leves y moderados se vio bastante la mejoría de los cuadros obstructivos, y cuando en los casos severos se vio cómo es que, a pesar de que no se controlaba muy bien el cuadro, la saturación de oxígeno no disminuía. Y eso pues era bastante interesante, ¿no? Más que nada para el punto de vista de medicina, porque entiendo que al menos en la especialidad suya y también del doctor trabajan mucho también más o menos en altura con el tema de la saturación. Excelente. Gracias, Edward. No, encantado. El doctor creo va a presentar ese póster en el Congreso Mundial del Sueño. Me dijo. En Brasil. En Brasil. Entonces ahí lo voy a acompañar también para hablar un poquito de la parte odontológica. Excelente. Una consulta, Edward. Sí. Comentas que cuando una persona empieza la terapia DAM para la apnea del sueño, ¿cuánto tiempo recomiendas que se adapte al dispositivo para nuevamente verificar con un estudio tipo 1, tipo 2 o tipo 3 que la apnea esté controlada? ¿Hay un tiempo estándar? ¿Alguna sugerencia? No existe un tiempo estándar. La Academia Dental de Medicina del Sueño dice que máximo en un mes debe hacerse un control, en este caso con el médico especialista.
En mi práctica ha sido muy variable. Ha habido pacientes que hacía la semana, pero sintieron una mejoría total, ninguna molestia, y pues le indicamos de nuevo con el médico para que hiciera el examen de sueño. Pero sí también hemos tenido pacientes que han demorado un poco en adaptarse por incomodidades propias, a veces de algunos dientes, etcétera. Entonces nosotros tenemos un parámetro. Hacemos nosotros 3 controles obligatorios, ¿no? Se le coloca al paciente el dispositivo, a la semana hacemos el primer control, en esa semana hacemos los ajustes que el paciente requiera, quizás por alguna molestia particular. Luego, a las 2 semanas hacemos el siguiente control, ¿sí? Y en la semana siguiente ya hacemos la derivación con el médico especialista. Ese es en el ideal, ¿no? Obviamente, entre ese proceso, entre la primera y la tercera semana, algunos pacientes vienen porque les molesta algo, o algunos pacientes vienen porque sienten que se les suelta el dispositivo, entonces nosotros tenemos que ajustar ahí, a veces incluso hemos tenido que cambiar algún modelo, ¿no? Cuando nosotros hacemos este tipo de dispositivos, sabemos que, al menos de mi lado, siempre trato de ir con el más eficiente, ¿no? O sea, siempre voy con el dispositivo que veo que va a soportar el paciente y que, de acuerdo a la literatura, nos demuestre una alta eficiencia. Pero a veces nos ha pasado con damas principalmente, donde decían, ay, sí, pero me aprietan mis dientes y no puedo abrir, ¿no? Entonces, aliviamos, pero ese hecho de aliviar hace a veces que ya el aparato se suelte un poco, entonces incluso cambiamos de modelo, cambiamos un modelo que es más suave, que internamente a veces tiene un material más blando, que claro, no es tan eficiente como el otro, pero pues ayuda, ¿no? Entonces, nosotros hacemos una semana el control, a las 2 semanas el último control, y al mes podríamos decir que ya nosotros, por protocolo, estamos indicando que regrese con su médico tratante. Excelente. Y también el tema de, revisé en tus slides, lo ideal es un índice de masa corporal menos de 30. Es Sí, decir, menor para de 30. pacientes bariátricos, por ejemplo. ¿Sería Claro. factible o no sería factible? Sí, o sea, es muy interesante porque tengo un amigo justo que es cirujano general, trabaja un poco en eso, ¿no? Y él pues trata con pacientes con apnea, ¿no? La mayoría tiene su CPAP, ¿sí? Antes de hacerse el tratamiento, pero lo que creo que usted lo conoce y que él menciona también es que durante el proceso entre la cirugía, ¿no? De la recuperación, creo que son 2, 3 semanas o un mes, el paciente no puede usar su CPAP, ¿no? Porque puede generar una complicación en la cirugía. Entonces, ahí hemos visto la posibilidad de que usen dispositivos de avance mandibular, para que al menos controle un poco el cuadro respiratorio hasta que el paciente pase su estadio postquirúrgico, que más o menos entiendo es un mes, y ahí ya nuevamente podría usar su terapia con CPAP. Claro, y también, bueno, entendemos de que el tratamiento con CPAP, por lo menos en Perú, la realidad es diferente en España, pero no hay cobertura para los CPAPs, ¿no? O sea, y el costo de un CPAP puede variar entre 3.500 soles, 4.200 soles. ¿Cuál es el costo de un dispositivo de avance mandibular en promedio Sí, que el en público promedio, si lo pongo en dólares, estamos hablando, al menos nosotros en la consulta manejamos entre 500 a 800 dólares dependiendo del dispositivo, ¿no? Ahora, eso hablamos de un definitivo, porque también hacemos provisionales. A veces hay personas que no están muy seguras de usarlo, o por ejemplo, pacientes derivados con apnea severa, y vemos a ver si lo van a tolerar. Entonces, hacemos un dispositivo provisional, le llamamos nosotros, que también tiene una duración más o menos de unos meses, que le puede durar al paciente hasta que vea que realmente le funciona, y en promedio, pues, eso pueden costar 100 dólares, ¿no? Un poco menos. La idea para nosotros es, en realidad, darle la alternativa al paciente, ¿no? Yo creo que cuando el paciente ve que le funcione, por más dudoso que ha estado, ya se da tiempo de poder quizás más adelante invertir en algo ya más definitivo, ¿no? Claro, definitivamente en Perú hay que ver las opciones de las alternativas, como mencionas, ¿no? Por la limitación de cobertura. Pero Sí, hay claro. Es CPAP, que, DAP, por ejemplo, en España es un poco distinto, porque, por ejemplo, en España sí que las CEPAP las cubre el Sistema Nacional de Salud, el sistema público, ¿no? En cambio, los DAM no. Tienes que llevar al paciente, ¿no? Pues a un odontólogo que sea experto en sueño para que le haga, y bueno, y decirle al paciente, obviamente, pues que eso tiene un coste, que a lo mejor se va a gastar 1.000 euros o 1.200 euros en ese tratamiento, cuando en cambio la CEPAP, pues claro, se la da el sistema público de salud. Y por eso una de las preguntas que quería hacer es, dentro de los sistemas de salud públicos,
yo creo que sí que es importante que también se integre este tratamiento, al igual que tenemos la CEPAP, porque obviamente, ¿no? Como ha dicho Eduard y hemos visto, ¿no? Hay pacientes que son para DAM y no necesitan una CEPAP. Eso creo que, por ejemplo, aquí en España es una limitación que tenemos con este tratamiento. Exacto. Sí, sí, pero al menos les cubren la terapia con CEPAP, eso es bastante bueno, en verdad. Eso sí, pero no, Todavía definitivamente esperemos bastante. llegar primero a que cubra el CEPAP y pues con mucha gana nosotros lo vamos a meter para que también ayude, se pueda cubrir el DAM, ¿no? Exactamente. Esperemos, No, ojalá. Sí. esperemos, pero realmente ha sido una charla muy, muy interesante y muy importante para que las personas sepan de que además del CEPAP hay otras alternativas de tratamiento y es lo que queremos dar a enseñar Celia y yo también de que no solo el CEPAP, que es es muy buena terapia, pero con dificultades para ciertas personas y el DAM yo creo que es una muy buena alternativa, menor costo, accesible y hay mayor avance en su tecnología como comentaste. Y yo doy fe de un familiar mío que ha mejorado también con el DAM, que Edward atendió y te agradezco. Así que definitivamente sí, ayuda, mejora la calidad de vida y como tú mencionas, reduce la somnolencia, mejora también la presión arterial, la oxigenación. Entonces es muy importante tenerlo en mente para todos los especialistas en medicina del sueño como alternativa, ¿no? No sé, Celia, ¿te deseas dar un comentario final? Siempre. La verdad es que nada más, felicitar a Eduard porque me ha encantado la charla y ya te digo, vamos, que siempre es muy interesante compartir con otros especialistas porque siempre me llevo un montón de información y un montón de aprendizaje. Siempre Y bueno, aprendemos algo. agradecer Sí, también a igualmente. todos a todos los asistentes. Edward, te Sí, cedo el paso. encantado. Bueno, primero, redondear la idea de que el dispositivo de avance mandibular funciona muy bien siempre y cuando esté bien indicado, ¿no? Como toda terapia, ¿no? Si está bien indicado, si es hecho el diagnóstico adecuado, ¿no? Con el especialista en medicina del sueño, va bastante bien. Nosotros lo promovemos mucho en el uso de ronquido primario y apnea leve. Tratamos en odontología exponer eso principalmente. Y ahora, pues, estamos tratando de entrar un poco más al tema de prevención. Estamos tratando de odontología hacer crecer los maxilares, estimular el desarrollo de la mandíbula, del maxilar particularmente, porque sabemos que eso va a llevar un aumento también a nivel de orofaringe, ¿no? El diámetro. Para eso estamos hablando desde la nutrición, desde la lactancia, desde una respiración bucal desde niños, ¿no? Controlar una respiración bucal desde niños, ¿no? Y bueno, ahora finalmente va a ser muy bonito en octubre estar allá en el Congreso de Río, porque de tratamientos con dispositivos de avance en altura no hay. O sea, son muy poquitas la bibliografía que se entiende, y en realidad, aprovechando un poco la belleza de nuestro país, vamos a empezar a promover eso un poco, ¿no? Vamos, justo con las inquietudes que dejó el doctor Chávez en su estudio, queremos quizás trabajar en un grupo mayor de personas, incluso hemos pensado en ir un poco más arriba, más de los 4.000 metros, para ver cómo también se comporta, ¿sí? Pero ahí ya pues el límite, cada uno de nosotros se lo va a poner, espero que sean muy pocos, ¿sí? Muchas gracias por compartir, por dejarme compartir un poco de mi experiencia, pues encantado, cualquier cosa, ahí está en la web, también WhatsApp, cualquier contacto podemos estar. Muchas gracias, Edward. Y cualquier duda que tengan los que han acudido a la reunión, he dejado el correo electrónico informes@resperu.com.pe para cualquier duda adicional que le haremos empezar al doctor Rafael. Y listo, muchas gracias y nos vemos en el próximo webinar. Gracias a todos por su tiempo y que tengan muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Chao. Eduardo. Chao. Chao.